bendiciones para todos mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al estudio de hoy lo he titulado El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Por muchos años yo trataba al principio de haberme convertido de producir los frutos espirituales en mi vida. Como todos saben, están registrados allí en Gálatas capítulo 5. Fíjense que dije frutos espirituales. Y cada día que pasaba, yo en vez de desarrollar los frutos espirituales, estaba peor. Era cristiano, pero no veía que se desarrollaban en mí los frutos espirituales. Yo creía que tenía que producir y hacer crecer los frutos espirituales que enseña el libro de Gálatas. Dije frutos espirituales a propósito, porque eso fue precisamente lo que me habían enseñado cuando yo empecé en el cristianismo. Pero tal cosa no existe. Usted escuchó bien. Frutos espirituales, frutos en plural, tal cosa no existe. La Biblia sí enseña en Gálatas capítulo 5 que existe un fruto del Espíritu. No es un fruto de su propio espíritu, sino un fruto del Espíritu Santo. Esto hay que aclararlo. No es un fruto de su espíritu, es un fruto producido por el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 15, versículo 4, y yo se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, o sea, si la cortan del tronco. Y ustedes tampoco pueden producir frutos o pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Esto fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y después Pablo lo enseña a la iglesia en el libro de Gálatas con más revelación, se expande más y explica más sobre estos asuntos. Los maestros del pasado me habían enseñado que era mi responsabilidad hacer crecer los frutos en mi vida. Y entonces yo todos los días decía: tengo amor, tengo fe, tengo templanza, tengo misericordia. Yo ayunaba, oraba. Cuando
me venía la ira, contaba hasta 10 para no explotar, etcétera, etcétera. Yo estaba ejercitándome, estaba obrando humanamente y estaba confesando para hacer crecer los frutos espirituales que me habían enseñado. Pero no, hermanos, yo estaba por el camino equivocado. Yo era un cristiano genuino, amaba al Señor con todo mi corazón, quería crecer, deseaba crecer, pero estaba por el camino equivocado. Primero que nada, quiero enseñarles a mis queridos hermanos que solo hay un fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu Santo crece en proporciones iguales. Es un fruto con 9 características que crecen en proporciones iguales en el creyente. El mismo amor, la misma fe, la misma templanza, la misma mansedumbre y así sucesivamente. Todos van creciendo equitativamente. Todos van creciendo de igual forma. No existe tal cosa que uno crece más y otro crece menos, porque es un solo fruto. El mismo amor, la misma fe. Supongamos que un cristiano tiene mucha fe, pero sin amor. O mucho amor, pero sin fe. Ese cristiano estaría entonces creciendo sin simetría espiritual. Esto le sucede a los fisiculturistas, aquellos que hacen pesa y se ocupan solamente de la parte de arriba del cuerpo y entonces no hacen ejercicios para las piernas y entonces tú ves una cosa ancha arriba y abajo unas piernitas flaquitas. Ese fisiculturista está sin simetría. Su cuerpo no se ve bien. Entonces, si fuera que un fruto crece más que el otro, pues entonces los cristianos estarían creciendo en la preferencia de ellos. Pero como Dios es sabio e inteligente, hace crecer un fruto y todas las demás manifestaciones crecen en simetría, crecen por igual, crecen en proporciones iguales. El cuerpo, cuando hace mucho ejercicio de una parte y no ejercita la otra, pues pierde la simetría. Y de la misma manera, si el creyente pudiera crecer más de un fruto que el otro, estaría creciendo un cristiano de formas espirituales. Imagínense ustedes un cristiano con toda la fe del mundo, pero sin amor. Ese cristiano estaría causando muchos problemas. Ese cristiano viviría como un pavo real, creyéndose superiores a todos. Pero Dios es sabio. William dice, el fruto, no los frutos del Espíritu, es una unidad y siempre armonioso.
Un día yo pude entender lo que Pablo estaba enseñando en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 25, y yo quiero estudiarlo con ustedes y quiero enseñarles lo que yo he aprendido en mi caminar cristiano sobre el fruto espiritual. Lo voy a leer y después vamos a entrar en el detalle. Y vamos a leer del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Andar en el Espíritu. Lo que mucha gente no saben lo que es andar en el Espíritu. Pero aquí está la clave que nos está enseñando la palabra de Dios. Aquí dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y muchas gentes no saben lo que es andar en el Espíritu. Mucha gente no entiende esto. Dice, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Concupiscencia quiere decir los deseos de la carne. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Sígame aquí esta lectura y después vamos a explicar. 18. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu, fíjense que dice el fruto, no frutos. El fruto, 1, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ahora nosotros vamos a estudiar todo esto que hemos hablado y vamos a tocar puntos importantes, no solo de lo que yo he aprendido, sino vamos a tocar también pensamientos de otros hombres de Dios
que nos dan mucha luz en estos estudios. Aquí, en esta enseñanza, Pablo nos está presentando la victoria para llevar una vida santa. Usted no tiene que hacer nada para crecer en el fruto del Espíritu Santo. Lo único que debe hacer es andar en el Espíritu. Esa es la primera parte. Andar en el Espíritu. Ahí está la clave, ahí está la enseñanza. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es caminar de acuerdo con el sistema establecido por Dios. Es caminar por fe en Jesucristo. Es caminar por fe en el sacrificio de Jesús. Por fe en el nuevo pacto de la gracia. Por fe en el Evangelio de Dios que se encuentra en Jesucristo. Eso es andar en el Espíritu. Cualquier otra cosa o cualquier otra fe se considera caminar en la carne. Es caminar por obras, por leyes, por esfuerzos personales. Es caminar en la letra, en el antiguo sistema. Es caminar en la ley de Moisés. Es caminar en la religión de Caín. A través de la religión de Caín, no obtuvo ningún beneficio de parte de Dios, porque no era el sistema de Dios. Entonces podemos decir que andar en el Espíritu es hacer lo que hizo Abel, y andar en la carne es andar como lo hizo Caín. Aquí están dos ejemplos. Yo ahora les voy para que usted pueda entender mejor todos estos pensamientos que yo tengo sobre esto, sobre el fruto espiritual. Yo les voy a enseñar ahora por frases de lo que enseña la palabra de Dios. Y voy a mencionar por números. 1. Digo pues, andad. Esto habla de poner en orden nuestro comportamiento. 2. En el Espíritu. Andamos en el Espíritu cuando ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y el sacrificio. Porque es a través de Cristo y del sacrificio por el cual el Espíritu Santo obra exclusivamente. La palabra andar significa que estamos ordenando nuestra fe de acuerdo con la vía que el Espíritu Santo utiliza para bendecir a los hombres. La única vía. Hay gente que piensa que andar en el Espíritu Santo es sentirse en las nubes, sentir escalofríos, o orar ciertas horas, ayunar, meditar, hacer ejercicios espirituales. Nada de eso. Eso lo hace todo el mundo. Las religiones del mundo hacen eso y aún más. Eso no es andar en el Espíritu. Andar significa que estamos caminando por fe en la obra de Cristo en el Calvario. Ese es el estilo de Dios. Ese es el estilo del Espíritu Santo.
Ahí es donde el Espíritu Santo toma residencia en nuestros cuerpos y nos convertimos en templos del Espíritu Santo, y entonces somos guiados y construidos por Dios si nosotros estamos en Cristo. Jesucristo lo explicó muy bien en Juan capítulo 15. Sin mí nada podréis hacer. Sin Jesucristo, sin estar en Jesucristo, no hay fruto de ningún tipo para nadie. Se los explico de otra forma para que entiendan mejor. Me gusta explicarlo de diferentes formas para que, si no entiende de una manera, entienda por la otra. Andar en la carne significa vivir por la ley de Moisés o por otros medios que no sea la gracia del nuevo pacto en Jesucristo. ¿Entienden? Eso es vivir de acuerdo a la carne. 3. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza de pecado en nosotros. Nacimos con ella. La heredamos de Adán. La llevamos todos por dentro. Todos tenemos deseos y pensamientos corruptos. ¿Es fácil hacer lo malo? Todo el mundo sabe hacer lo malo. Nadie enseña a nadie a hacer lo malo. La gente hace lo malo automáticamente. La única manera de liberarnos de los deseos malos es cuando nuestra fe está exclusivamente en Cristo y el sacrificio. Esa es la única manera, y yo lo he explicado en casi todos mis estudios, porque es la única vía por la cual el Espíritu Santo puede obrar poderosamente en nuestras vidas. La carne, o sea, nuestra naturaleza caída, codicia todo lo malo, desea todo lo malo. El deseo se levanta en nosotros. Los deseos malos se levantan en nosotros cuando andamos de acuerdo con la carne. Y los deseos malos se retiran, se van de nuestras vidas cuando andamos en el Espíritu. O sea, cuando andamos de acuerdo a como el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, ahí empiezan a desvanecerse todos los deseos malos, todo eso que es todo ese pecado que nos ala, toda esa concupiscencia que nos quiere matar. Entonces, cuando andamos en el camino del Espíritu, que es Jesucristo, que es creer en Jesucristo y la obra de la cruz, entonces somos fortalecidos y el Espíritu Santo empieza a sacar, pone barreras para que nosotros podamos ordenar nuestro comportamiento, vivir una vida santa. Porque el deseo de la carne, los deseos de maldad, la carne desea todo lo malo. Y el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne, esa naturaleza mala que tenemos en nosotros, se opone al deseo del Espíritu Santo y al deseo de nuestro espíritu regenerado. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. O sea que es solo el Espíritu Santo quien puede dominar la carne.
O sea, la naturaleza caída, la naturaleza de pecado. Y Él lo hace, el Espíritu Santo lo domina y le pone un freno cuando nuestra confianza está exclusivamente en Cristo y el sacrificio de su cuerpo. Estas cosas son súper importantísimas si usted quiere vivir en santidad. El Espíritu Santo es quien arregla todo su comportamiento, pero lo arregla si estamos creyendo bien. Esto es muy importante. Es muy importante. Hay muchos creyentes que piensan que ellos están viviendo bien y no están viviendo bien porque ellos le pasa lo mismo que a los Gálatas. Los Gálatas empezaron bien, aceptaron a Jesucristo, Dios hizo milagros extraordinarios en la vida de ellos, crecían, daban fruto en abundancia, pero entonces después vinieron unos judíos cristianos a predicarles ley y cosas del Antiguo Testamento. Y entonces le dijeron, tienen que circuncidarse y tienen que guardar el sábado y tienen que guardar las fiestas si quieren ser salvos. O sea que ellos empezaron bien por fe y ya después quisieron perfeccionarse por medio de sus esfuerzos propios, por medio de sus obras, por medio de guardar un sábado, por medio de guardar una luna llena, por medio, etcétera, etcétera. Y así le pasa a muchos creyentes hoy día. Tienen fe en Jesucristo, pero quieren vivir una vida santa por sus propios esfuerzos. Ellos mismos quieren perfeccionar su santidad. Y en este estudio yo les voy a enseñar que no es así. Estos dos no pueden estar en armonía. Como Pablo lo dijo en una ocasión, la vieja naturaleza tiene que ser echada afuera, la cual solo el Espíritu Santo puede hacer. No nos deja, esa guerra que hay interna, no nos dejan hacer lo que nosotros queremos hacer para Dios. Muchas veces, muchos creyentes desean vivir para Dios en santidad, pero los deseos y pensamientos corruptos no los dejan crecer. Sin el Espíritu Santo, quien obra por medio del sacrificio, el creyente no puede vivir una vida santificada. Es imposible. Ahora, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Quiere decir, si estamos siguiendo, andando de acuerdo como obra el Espíritu, no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos para ningún tipo de obra nuestra. No se puede seguir al Espíritu Santo y a la ley al mismo tiempo. No se puede estar en la gracia y en la ley en el mismo tiempo. Entonces, los ejercicios que yo hacía para crecer se consideraban leyes por las cuales yo trataba de crecer. Porque yo creía que esta era la forma de hacerlos crecer, porque eso fue lo que me habían enseñado. No se crece por obras, se crece para producir obras. La mayoría de los creyentes están haciendo lo mismo, por eso no hay crecimiento. Cuando yo trato de producir el fruto, voy a fracasar. Yo soy guiado y ayudado por el Espíritu Santo cuando mi fe está exclusivamente en Cristo y el sacrificio. Miren, no hay ayuda, salvación, crecimiento o guía del Espíritu Santo
si nuestra fe está en la ley, en ritos, en reglamentos o en leyes propias inventadas por mí, porque la iglesia se inventa 1000 cosas. Pero si yo tengo mi fe en todas esas cosas y no está enfocada en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe, si mi fe no está sólida ahí, entonces no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento. Entonces el versículo también dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Cuando yo estoy caminando, no estoy caminando en el espíritu, sino en la carne, yo voy a tener obras de esa naturaleza. Yo voy a tener obras de la carne. Cuando tratamos de funcionar en el cristianismo por otros medios que no sea la gracia, el pacto nuevo, por fe en Cristo y su obra exclusivamente, ¿qué usted cree que va a suceder? Que las obras de la carne se van a manifestar en su vida. Y entonces van a salir, se van a manifestar en su vida el adulterio. ¿Cuántos cristianos no caen en adulterio? La fornicación. ¿Cuántos no están fornicando estando en la iglesia? La inmundicia, cosas sucias. Lascivia. Desean todo lo malo, los quema. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas que Pablo nos amonestó y nos dijo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que esto es de muchísima importancia. Porque si yo soy cristiano creyendo que estoy salvo, pero estoy practicando todo esto, estoy viviendo el cristianismo en una fantasía, porque de todas maneras me voy a perder. Fíjense que Pablo aquí menciona 17 manifestaciones de la carne y solo 9 manifestaciones del espíritu. Si algún creyente anda conforme a la carne y no al espíritu, se manifestarán uno o más de estos pecados. Y todos los que andan practicando estos pecados, vuelvo y lo repito, no heredarán el reino de Dios. O sea que para aquellos que dicen que una vez salvo, siempre salvo, eso no existe en la Biblia. Dios nos salva del pecado, no en pecado. Si nuestra fe no está exclusivamente en Cristo y en su sacrificio, fíjense que yo menciono esto 1 y 1000 veces en todos mis estudios, porque esto es primordial para ser un creyente exitoso. Esto es muy importante. Si nuestra fe no está ahí exclusivamente, no podremos sobrevivir. Entienda algo, por favor, que Dios no tiene dos caminos de salvación y de victoria. Solamente uno. Y este camino es Jesucristo y la obra del Gólgota. Solamente. Entonces, después que Pablo da toda esta enseñanza, dice, más el fruto del Espíritu. ¿Ven? El fruto. No son frutos, sino un fruto que crece en proporciones iguales. Y este fruto lo produce el Espíritu Santo.
Mas el fruto del Espíritu, el que va a producir el Espíritu Santo en nuestras vidas, en aquellos creyentes que tienen su fe bien establecida, en aquellos creyentes que andan, que han organizado su comportamiento, la manera como debemos creer y andar en el cristianismo, el fruto de ese Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un fruto que el Espíritu Santo nos da. Nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Arregla todo nuestro carácter. Por eso usted empieza a cambiar. Hay un cambio instantáneamente radical y después paulatinamente él va arreglando todo su carácter. Va quitando lo que no sirve y va poniendo lo que el Espíritu Santo ve necesario para su vida. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Este fruto no lo tiene el mundo. Y desgraciadamente tampoco lo tiene gran parte de la iglesia. Este fruto solo se desarrolla en creyentes que tienen su fe exclusivamente en Jesucristo y en la obra del Gólgota. Usted haga la prueba. Si usted no ha crecido en el fruto del Espíritu, haga la prueba de ahora en adelante y ponga en práctica organizar cómo usted va a andar. Y ahí todos los días levántese en la mañana y tengo fe en ti, tengo fe en tu obra y en eso voy a confiar solamente. Y usted verá como algo empieza a suceder en su vida. Este fruto no es para la gente del mundo, es solo para la iglesia de Cristo. Pero para la iglesia que anda conforme al Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 8 enseña y explica lo que es andar en el Espíritu. Y a eso lo he explicado aquí también. La iglesia que está andando conforme a la carne no tendrá este fruto, sino que se manifestarán algunas de las obras de la carne, que ya lo he repetido, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que son las inmoralidades sexuales, las impurezas, las pasiones sexuales, la idolatría, hechicería, hostilidad, ira, pleitos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos a estos, que quizás no están nombrados en la Biblia, pero el Espíritu Santo les mostrará cuáles son las cosas que le desagradan a él. Entonces, ya después que él ha enseñado esto, él llega a Gálatas, capítulo 5, versículo 24, y nos dice algo poderoso. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si usted es de Cristo, ha crucificado los deseos de la carne con sus pasiones malas y sus deseos malos. Para ser realmente de Cristo, usted debe de haber nacido de nuevo. Debe tener el Espíritu Santo y debe estar en Cristo, viviendo para Cristo. Y William dice sobre esto, los que solo son cristianos mentalmente
nada saben de esta guerra entre el espíritu y la carne. Así que una manera de saber si usted ha nacido de nuevo es si en su interior hay una guerra entre la carne y el Espíritu Santo. Y entonces salta a Gálatas 5:25 y dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Estamos viviendo la era del Espíritu Santo, que es el nuevo pacto, es la gracia. Andar se refiere a nuestro estilo de vida. Este pasaje declara que tanto la vida como la santidad son obras del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra la salvación y Él obra también la santificación. Ambos son realizados por el principio de la fe. Y esto se refiere al sacrificio de Cristo, siempre siendo el objeto de nuestra fe. Mucha gente se da cuenta de que han recibido vida espiritual con respecto a la salvación por medio de fe, de medio de la fe. Pero ellos creen que solamente se puede obtener la santificación por obras. Y esto es un gran error, pues nunca trae victoria. Seguir creyendo en Cristo y el sacrificio tanto para la santificación, tanto para la salvación como para la santificación, las dos cosas. Somos santificados por fe y somos justificados por fe. Y cuando creemos así, introduce a la persona una vida de poder y de victoria, que es el mismo camino por el cual se puede lograr. O sea, tú puedes lograr la justificación por fe y puedes lograr la santificación por fe. Es de la misma manera. Y William dice sobre esto: el Espíritu Santo opera la salvación y Él opera la santificación. Ambos se realizan sobre el principio de fe. Poderoso, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y William sigue diciendo: así como la justicia no se basa en la obediencia a la ley, la santidad no se asegura mediante esfuerzos carnales para alcanzar esa obediencia. La santidad solo se produce por la energía de la vida divina en el alma y no por la actividad de la voluntad humana sobre el cuerpo. ¿Entienden? Esto está poderoso. Y esta actividad humana en el cuerpo es la que yo estaba tratando de producir en mi vida. Por eso es que yo nunca crecía. Y por eso gran parte de la iglesia hoy día no crece tampoco en el fruto del Espíritu. Y voy a finalizar con este estudio. No hay dificultad en discernir entre las obras de la naturaleza caída y el fruto del Espíritu. Son manifiestos. Todos lo pueden ver. Todos pueden ver cuando hay un creyente que anda en la carne y cuando hay un creyente que anda en el Espíritu. La fuerza para la santidad está alojada en la nueva naturaleza que tenemos. Es producida por el Espíritu Santo.
La ley no da el espíritu. Las pretensiones de observar la ley producen orgullo, provocación y envidia. La única vía para crecer es puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!